Hola a todos, buenas noches. En este video tutorial voy a mostrar cómo calcular la integral definida de la función seno. Vamos a asumir entonces que vamos a calcular la integral definida, la cual se define como el área bajo la curva que inicia en un valor a y termina en un valor b. Entonces el área bajo la curva de un valor a hasta un valor b se puede aproximar dividiendo el intervalo en n rectángulos de igual ancho. Luego se suma el área individual de cada uno de estos rectángulos, cuya altura depende de la función que vamos a integrar. Para calcular el valor de la función seno podemos utilizar una aproximación matemática que se puede alcanzar mediante el uso de las series de Taylor, así como se define aquí en este notebook de trabajo. Entonces la función seno de x se puede calcular como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito del valor de menos 1 a la n dividido por 2n más 1 factorial y multiplicado por el valor de x elevado a una potencia de 2n más 1. ¿Listo? Como para la sumatoria no podemos calcular infinitos términos, entonces haciendo pruebas con el algoritmo se puede apreciar que para valores más grandes de x pues esta potencia va a tener un valor considerable y no va a converger tan rápido, puesto que va a tener que competir contra el factorial que está en el denominador. En el momento que el denominador empieza a crecer mucho más rápido que el numerador, entonces en ese momento pues la respuesta de seno de x comienza a converger, de tal forma que como tenemos 2n más 1, esta convergencia se dará muy rápido. De todas formas, para poder tener un rango de confianza en donde los valores de seno de x nos den con buena precisión, vamos a considerar ese intervalo de confianza como entre 0 y 2pi. Bien, entonces para calcular la integral definida de la función seno, lo primero que vamos a hacer es la función que nos permita calcular esa función sin ningún problema. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es implementar la función seno. Para esto entonces vamos a hacer varias pruebas. Lo primero entonces comenzamos a escribir cada uno de los términos de la función. Para esto necesitamos un acumulador que lo voy a llamar suma, que va a comenzar en 0. ¿Listo? Y entonces vamos a hacer un ciclo por una cantidad de términos que vamos a sumar. Entonces inicialmente vamos a dejarlo como for y mejor llamémoslo n in range, y aquí en range ponemos el número de veces que queremos sumar. Entonces vamos a poner, por ejemplo, 10 términos. Vamos a sumar los primeros 10 términos de la serie, y entonces acá lo primero que vamos a hacer es calcular cada uno de los elementos. Entonces lo primero sería el signo. El signo lo vamos a hacer igual a menos 1 elevado a la n. ¿Listo? Bien. El siguiente elemento es la potencia, que entonces la determinamos como x elevado a la 2 por n más 1. ¿Listo? Y el siguiente elemento va a ser el denominador, que es el factorial. Entonces el factorial va a ser
el factorial de 2n más 1. Bien, entonces aquí para el factorial pues tenemos que implementar una función. Pues bueno, esa función ya la teníamos por ahí implementada. Vamos a ponerla de factorial y factorial recibe un valor de n. Entonces aquí hacemos un acumulador igual a 1 y luego hacemos un ciclo que va para i desde podríamos decir desde 2 hasta n. Y aquí le ponemos n más 1 para que considere el valor de n. Listo. Y entonces multiplicamos, hacemos a cum igual a cum por el valor de i. Y finalmente entonces retornamos a cum. ¿Listo? En caso de que ingrese aquí un valor de n igual a 0 o igual a 1, entonces aquí no va a haber ciclo y por tanto la respuesta que va a retornar es 1. Entonces aquí ya queda definido que el factorial de 0 es 1 y que el factorial de 1 es 1. Cuando ya sea 2, entonces aquí va a haber un ciclo, entonces ahí sí va a retornar el valor. Sin embargo, pues ya lo vamos a comprobar dentro de la función. ¿Listo? Bien, entonces aquí factorial pues no puede llevar el mismo nombre, entonces vamos a ponerle fact. Y factorial es igual a factorial de 2 por n más 1. ¿Listo? Y finalmente, para probar que todo va bien, entonces le vamos a decir aquí que nos imprima print y vamos a colocarle aquí algo de estilo f, en donde pues vamos a escribir acá bueno, mentiras, escribamos acá cada uno de los valores. Entonces vamos a colocar el número del término, que es n, el signo, vamos a colocar potencia y vamos a colocar el factorial y vamos a hacer el término. Entonces el término se calcula como el signo por la potencia dividido por el factorial. ¿Listo? Y bueno, finalmente entonces la suma va a ser igual a la suma más el término. ¿Listo? Entonces además de acá vamos a tener el término y vamos a tener la suma. Entonces todo eso es lo que estamos calculando ahí dentro de la función de Taylor. Y listo. Observemos entonces cómo nos da con 10 términos. Bien, bueno, aquí nos falta el valor de x. X no la tenemos definida. Entonces pues definamos un valor de x. X va a ser igual. Y vamos a decir, bueno, vamos a calcular el valor de aproximadamente pi medios. Entonces, pi medios no, pi cuartos. Entonces eso sería más o menos 78, 54, 078, 54 más o menos. ¿Listo? Bien, entonces ahora sí nos falta ejecutar esto.
Y bien, ¿qué tenemos entonces por acá? Entonces por acá tenemos que aquí tenemos el término 0 que vale 1. Esto es el valor de este es el valor del signo, este es el valor de la potencia, este es el valor del factorial, este es lo que vale el término y esto es lo que da el acumulado. Listo. Para el término número 1, entonces aquí tenemos que el signo nos da menos 1. Este es 0,48 la potencia. Este 6 pues vendría a ser el factorial de 2n más 1, que en este caso sería 3. Entonces nos dice que el factorial es 6, está bien. Y el término nos da esto de acá. Y pues entonces el valor aproximado pues nos da este valor de acá. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo a medida que van pasando los términos? Entonces el primer término nos está dando aquí 0,70, luego sigue a 0,707 y al final pues obtenemos este resultado en el término 9. Si miramos este valor con este valor no cambia mucho, en realidad se mantiene constante acá y vemos un cambio en el término número 6. ¿Sí? En el término número 6 sí hay un cambio. Pero ya en el término 6 pues miremos la precisión. Para esto pues entonces vamos a usar la calculadora. Entonces vamos a calcular el seno de ese valor y nos da un valor de 707,106 78,11,071. Bueno, voy a escribirlo aquí abajo, el número que me debe dar. Voy a ponerlo aquí en otra celda de código. Entonces yo lo que estoy calculando, y la idea es que nos coincida exactamente con el valor de la calculadora, cuando yo calculo seno de 0,7854, lo que estoy queriendo decir es que esto me tiene que dar 0,707 10 80 79 859. ¿Listo? Y ese valor ya lo tengo desde acá, 7071879,859. Y aquí tengo otras cifras más de precisión. Entonces aquí en el término número 6, como les decía, ya alcanzamos la precisión que se pedía. Bueno, eso es aquí en el término 6. Entonces voy a anotar aquí que ya en el término número 6 obtenemos el resultado. Ahora vamos a hacer el seno de un valor que sea el doble de este. Bien, entonces el valor es 1,57008 y esto nos tiene que dar más o menos, vamos a calcular el seno de ese valor y esto nos da 0,9999. A ver, contamos. Listo, y vamos a ver con cuántos términos alcanzamos ese valor. Entonces aquí escribimos ahora 1,5708.
3708. Listo. Ejecutamos. Y aquí obtenemos que esa precisión alcanzamos aquí en el término número 8, que en realidad pues es el término número 9. ¿Listo? El 8 que teníamos acá. ¿Vale? Bueno, entonces este aquí lo conseguimos en el término número 8. Bueno, pongamos un valor de seno más grande. Pongamos seno de y vamos a colocar el seno de 5.9, y el seno de 5.9 nos tiene que dar 5.9 función seno nos tiene que dar, acá lo colocamos aquí alineado con estos, menos 0.3738753 listo. Bien, y vamos a ver en qué momento alcanzamos esta precisión. Entonces aquí le voy a dar 5.9 vamos a calcular. Entonces aquí llegamos a esta precisión 374 y vemos que tenemos una precisión hasta este punto de acá, con lo cual nos toca utilizar más términos para poder llegar a una mejor solución. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, me voy a concentrar solamente en el valor de la suma y el término. Entonces, por el momento voy a borrar estos resultados parciales y me voy a concentrar en la suma, que es el resultado final. Entonces aquí llegamos hasta 3741 y tenemos que llegar a 3738766. Entonces vamos a aumentar el número a 12 términos. Aquí llegamos 37387 y hasta aquí llega la precisión. Creo que tenemos que meter otros términos más. Pongamos hasta 15 y aquí en 15 llegamos hasta 666483 falta otros pocos números más. Pongámosle 18 términos y aquí en el 17 llegamos a 483. Bueno, de hecho el 483 lo alcanzamos en el 15. 483. ¿Listo? Bien, entonces pues ese es un buen valor de precisión. Entonces si dejamos en 18 términos, pues vamos a alcanzar la precisión que queremos a lo largo de la función seno. ¿Listo? Bien, entonces aquí pudimos comprobar de la función seno cuáles son los valores, la cantidad de términos que necesitamos para un valor que esté entre 0 y 2pi. ¿Listo? Por ejemplo, si le ponemos aquí el valor 6.2, pues me va a dar un valor parecido a 0. Entonces si miramos 6.2 valor de seno, bueno, esto lo alcanzamos aquí en el término número 15 y vamos a mirar seno de 6.2 y eso nos da menos 0.083.089 4028 175. Este es el valor y vamos a ver qué tan rápido con 18 lo conseguimos. 0.083.089
8, 9, 4, 0, 2, 8, 1, 7, 5. ¿Listo? Ese de hecho lo alcanzamos ahí en el 17. Y bien, entonces ahí tenemos nuestro número con buena precisión. Listo, entonces ya que nos queda implementada la función seno, voy a sintetizarla en una función de Taylor. Entonces al final, rescatando lo que nos queda, entonces tenemos aquí la función, voy a llamar la función seno, recibe un valor de x, entonces suma es igual a 0, y luego pues podríamos dejarle que el valor que ya probamos hasta donde nos da corresponda con 18 elementos. Entonces vamos a hacer un ciclo desde n en el rango 18. ¿Listo? Bien, y entonces aquí suma es igual a suma más, y entonces vendría el signo este no lo copia todo, elevado a la n multiplicado, bueno, todo esto vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. Entonces primero ponemos el signo multiplicado por la potencia es x elevado a la 2 por n más 1, y todo esto dividido por el factorial de 2 por n más 1. ¿Listo? Y al final del ciclo retornamos suma. Entonces aquí nos quedó implementada la función seno. Si miramos, pues es simplemente la sumatoria desde n igual 0, vamos a arrancar en el rango 0 hasta 18, de menos 1 a la n multiplicado por x elevado a la 2n más 1, x elevado a la 2n más 1 sobre el factorial de 2n más 1. ¿Listo? Ahí está, y esa es la función seno. ¿Listo? Entonces ya tenemos esa parte de ahí. Ahora procedemos entonces a calcular lo que es la integral. Entonces para la integral, ¿qué necesitamos? Necesitamos definir el valor del intervalo. El valor del intervalo arranca con el valor de a. Tenemos que ponerle un valor. Entonces supongamos que vamos a integrar una función que se llama la función seno. Para que los valores siempre queden positivos, voy a integrar la función seno más 1. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo acá. Integrar la función, obviamente pues es diferente a la función seno, ¿no? F de x igual a seno de x más 1. ¿Listo? Entonces como el seno varía entre menos 1 y 1, al sumarle 1 pues queda variando esta función entre 0 y 2. ¿Listo? Siempre va a tener un valor positivo. Y bueno, la idea es integrarlo en un intervalo de a hasta b, en donde a y b van a estar limitados de 0 a 2pi. Entonces un valor entre 0 y 2pi quiere decir que es un valor entre más o menos 0 y 6.28. Entonces vamos a colocarle que vamos a integrar desde el valor 1
y b pues vamos a ponerle un valor de 3, por ejemplo. Cabe mencionar que en cualquier momento pues yo puedo cambiar este rango. Por ejemplo, lo puedo poner, en vez de no integrar, hasta 5, por ejemplo. Listo, supongamos que eso es lo que vamos a hacer. Y hay otro parámetro que es la cantidad de intervalos que voy a utilizar para eso. Entonces en este caso utilicemos 8. Listo, también esto es un parámetro, lo podemos cambiar. Entonces lo primero, para generar esta integración, pues voy a generar aquí una gráfica para mostrar qué es lo que nosotros vamos a integrar. ¿Listo? Entonces, para saber qué es lo que nosotros vamos a integrar, voy a construir dos vectores, uno que se llama x y otro que se llama y. Entonces el vector de x voy a llamarlo x mayúscula y lo pongo vacío, y aquí voy a declarar un valor que va a arrancar en el comienzo del intervalo. ¿Cuál es el comienzo del intervalo? 1. ¿Listo? Y vamos a ir hasta 5. Entonces, while valor, mientras el valor sea menor o igual a 5, voy a sumarle. ¿Listo? Y entonces aquí voy a llenar el valor de x. Entonces le digo x.append, agréguele el valor que se llama val, y luego incremento val igual a val más 1. ¿Listo? En este caso pues entonces, si yo observo que me retorna esto, o sea, imprimo print, vamos a imprimir el vector resultante, que sería x. Entonces quiere decir que yo voy a ir desde 1, comienzo el valor aquí en 1, este es mi comienzo, y voy a ir hasta el final, que sería 5, incluyendo el valor 5, por eso es menor o igual. Y vamos a ir en este incremento. Entonces si yo le digo que vamos de 1 en 1, entonces vamos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Si yo le dijera que vamos de 2 en 2, entonces sería 1, 3, 5. Aunque yo también le puedo decir vamos de 0, 5 en 0, 5. Entonces arrancaríamos en 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5. ¿Listo? Bien, listo. Entonces ya tenemos el valor de x. Ahora podemos calcular el valor de y. ¿Listo? Entonces para el valor de y, entonces de nuevo hacemos un ciclo for x minúscula en x mayúscula, y voy a decirle que y.append, y entonces aquí voy a calcular la función que vamos a integrar. Entonces la función que vamos a integrar la vamos a calcular en cada uno de estos valores de x. Y entonces esto va a ser la función que tenemos acá, que se llama seno. Vamos a utilizar seno de x. ¿Listo? Y ese valor queda en y. Entonces finalmente, al terminar el ciclo, ya tenemos el valor de y correspondiente. Entonces aquí imprimimos y y revisamos. Entonces tenemos aquí, estos son mis valores de x. Yo aquí, venga, me faltó hacer un vector vacío de y. Esto lo que tiene ahí es basura. Ahora sí. Entonces aquí, para cada valor de x tenemos un valor de y. ¿Listo? Bien, entonces si miramos, podemos pintar esto. Vamos a decirle aquí, bueno, para pintar necesito matplotlib.
Entonces aquí digo import matplotlib as plt, listo. Y aquí hacemos plt.plot, decimos que nos pinte x y que nos pinte y. Y listo, aquí tenemos desde 1 hasta 5 los valores de la función, cada punto 5. Entonces tenemos un valor para 1, para 1, 5. ¿Sí? Si quieren podemos aquí pintar los puntos. Ahí tenemos los puntos que estamos pintando. Y la idea sería integrar esto. Bueno, aquí tenemos la función, si se fijan tenemos la función seno de x. Entonces seno de x varía desde menos 1 hasta 1. Si yo le sumo a esto, a esta función seno de x, le sumo 1, entonces la gráfica va a quedar igual, pero ya va a quedar montada sobre 0, no sobre menos 1. Entonces aquí está, el valor mínimo 0, y aquí esto crece hasta el valor de 2. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es hacer rectángulos desde 1 hasta acá, y esas cantidades de rectángulos los voy a ir sumando hasta que obtenga una aproximación del área. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los rectángulos que yo voy a imprimir? Entonces, que voy a sumar. Entonces los voy a mostrar. Y para mostrarlos, bueno, entonces antes de mostrarlos, digamos que yo puedo aquí modificar ese intervalo para tener mayor o menor cantidad de puntos, ¿sí? Si yo lo dejo en 1 como lo teníamos antes, entonces la gráfica se vuelve un poco diferente. Si lo pongo en 2, esta es mi gráfica de seno. Entonces entre menos valores le ponga, pues más error estaría cometiendo. Entonces si yo le pongo 1, queda de esta forma. Si le coloco 0,5, y por ejemplo si le coloco 0,1, pues ya tengo algo más parecido a una función seno, una función más suave. Entonces en esta medida pues la cantidad de triángulos que yo le estoy poniendo pues es mucho más grande. Entonces supongamos que lo dejamos aquí en, bueno, de hecho no lo vamos a dejar en 0,5, sino vamos a decirle déjeme 8. ¿Cómo hago para que sean 8 la cantidad de los rectángulos que yo quiero ponerle acá? Entonces para ponerle 8, entonces yo tengo que hacer una operación que se llama el ancho, lo voy a llamar W, y ese ancho va a ser igual a B menos A, o sea el ancho del intervalo, dividido por la cantidad de rectángulos, que sería N. ¿Listo? Y entonces acá no le sumo 0,5, sino que le sumo W. Y en este caso tengo para 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Vamos a crear esos 8 rectángulos, que son los que vamos a sumar. Entonces para poderlos pintar voy a hacer acá un ciclo donde voy a decir for. Entonces vamos a hacer un ciclo con i in range. Bueno, vamos a ponerle, se supone que son n rectángulos, entonces vamos a poner rango n. Listo. Y entonces, ¿cómo viene esto? Yo voy a decirle aquí plt.plot y vamos a crear el vector de x. ¿Listo? Quieren, aquí lo llamamos
x1. x1 pues va a ser cada uno de los rectángulos. ¿Listo? Y para ello vamos a generar también un vector y1 con los rectángulos que corresponden a x. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para pintar el rectángulo, entonces arrancamos aquí en 0, en x0 y y en esta posición también. Subimos aquí hasta el punto, ¿sí? Luego pasamos aquí, pasamos derecho al siguiente punto y bajamos de nuevo y cerramos el rectángulo. Entonces vamos a hacer un punto, 2, 3, 4 y regresamos. ¿Listo? Entonces veamos cómo va eso. Entonces el primer punto va a ser, tenemos aquí el vector x, entonces va a ser x en la posición pues 0, que es y, ¿no? Que y arranca en 0. Entonces el primer punto va a ser x0 y y va a ser el valor de 0. ¿Listo? Luego vamos a subir hasta este punto. Entonces vamos a poner aquí coma. Vamos a ponerle coma. Entonces ese punto de allá arriba sigue siendo el mismo xy. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a poner x en la posición y, o sea, x0. ¿Listo? Y el y, entonces sí es este punto que es el y en la posición 0, ¿no? Entonces y en 0, que es y. ¿Listo? Y entonces aquí vamos a pintar con x1 y y1. Entonces pintemos esto hasta el momento, como queda. Bueno, démosle aquí. Pintemos solamente una primera línea. Entonces aquí estoy pintando esa primera línea. Voy a pintarla de color negro. ¿Listo? Esto era lo que yo quería pintar. Entonces estamos pintando desde xy hasta xy y desde y que arranca en 0 hasta el punto de la función. Entonces fíjense que aquí en toda la mitad le estamos pegando el punto. Bien, luego entonces dijimos que íbamos hasta ir hasta el siguiente x, que es este, y el siguiente x pues entonces es x sub y más 1. Bueno, este break es solamente para que haga el primero y se salga, ¿no? No hace todo el ciclo, sino que el ciclo está planeado para hacerlo n veces, pero solamente hace uno y este break hace que termine. Listo, entonces dijimos subimos, luego hacemos hasta x más 1, entonces hacemos hasta x más 1 y luego el y también tiene que ir hasta esa misma posición, y sub y. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda? Entonces, listo. Ahora bajamos hasta 0 de nuevo. Bajar hasta 0 significa que aquí de nuevo colocamos x sub y más 1 y acá bajar hasta 0 pues es ponerle 0 otra vez. ¿Listo? Y nos faltaría cerrar el rectángulo. Para cerrarlo, pues el mismo punto inicial. Entonces el punto inicial era x y en y pues 0. ¿Listo? Entonces revisamos y aquí pintamos un rectángulo. Ahora quito el break para que lo haga para todos los puntos. Entonces en todos los puntos lo va a hacer. Entonces el siguiente que va a hacer va a arrancar en x y cuando ya valga 1, entonces va a ser x1, va a subir hasta acá, hasta este punto, va a ir hasta el frente, va a bajar y va a terminar el rectángulo. ¿Listo? Y así con los otros puntos también. Entonces observemos, y aquí me quedó pintado todos los rectángulos que yo finalmente voy a sumar. Entonces al final esta área que está debajo de la línea azul la estoy aproximando con
estos valores de estos rectángulos. Tengo que sumar el área de estos rectángulos. Ahora, el área de estos rectángulos, ¿cuál es? ¿Cuál es el ancho? El ancho es W. W, que viene a ser, por ejemplo, aquí de 1 hasta 5 dividido 8. De 1 hasta 5 son 5 menos 1, 4, dividido 8, 0,5. Entonces el ancho de cada uno de estos rectángulos es 0,5 y la altura está dada por este punto, o sea, por el valor de la función al comienzo de cada punto. Entonces esa es la suma de rectángulos que tengo que hacer. Recuerden que si yo aumento la cantidad de rectángulos, pues esta área se aproxima más a lo que debería ser. Entonces, por ejemplo, si yo en vez de 8 le pongo 20. Uy, ¿qué pasó acá? Lista. Hubo uno que se me salió del rango, pero bueno. Aquí, bueno, igual todavía me estoy pasando un montón porque para todos estos valores me estoy pasando, ¿cierto? Que la aproximación con rectángulos puede que no sea tan buena, pero en la medida que yo le ponga más rectángulos, pues más preciso va a poder ser. Listo, aquí estoy haciendo hasta n. A ver, revisamos. Bueno, aquí por cuestiones de redondeo seguramente en algún momento nos pasamos. Para asegurarnos de que no nos pasamos, en vez de ponerle aquí n, voy a ponerle aquí la longitud de x y esto lo hacemos menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque aquí estamos accediendo a la posición x y aquí a la siguiente, que es x más 1, entonces no nos podemos pasar del tamaño de x, por eso le estoy restando 1 acá. Listo, corrámoslo otra vez a ver si no nos sale error esta vez. Entonces ya aquí no nos salió error y aquí tengo una aproximación con 20. Pues yo le puedo poner aquí, por ejemplo, 40. Y observen que con 40 ya tenemos un área que se aproxima mejor. Ya los errores que estamos cometiendo no son tan grandes, sino que ahora tengo que sumar más rectángulos. Bien, listo. Entonces aquí tenemos una gráfica que nos pinta los rectángulos que se están sumando en el área. Listo. Podemos volver aquí a 8. Nosotros podríamos cambiar esto a sumar lo que son los trapecios. Entonces lo único que cambiaríamos acá es que en vez de acceder aquí a la posición y sub i, podríamos asumir a la posición y sub i más 1 y en este caso tendríamos una aproximación que considero mejor, que sería con trapecios. Entonces aquí se sumaría este trapecio, luego este trapecio y así sucesivamente. ¿Listo? Este sería más preciso que el de los rectángulos. Entonces con y sub i pinto rectángulos y con y sub i más 1 pinto trapecios. ¿Listo? Bueno, entonces bueno, más o menos ahí como se pintaría esto. Ahora voy a sumar esos rectángulos. Entonces para sumarlos dijimos que lo que íbamos a hacer, pues lo vamos a hacer aquí dentro de un ciclo. Entonces va a ser muy parecido a lo que tenemos acá. Entonces vamos a arrancar la suma de esos rectángulos o trapecios en 0. ¿Listo? Y luego vamos a hacer un ciclo parecido al que tenemos acá. Entonces vamos a hacer for y en rango de n, donde n pues la cantidad de elementos. ¿Listo? Bien. Luego entonces el área de cada uno de los elementos, entonces aquí el área es igual de cada uno de los elementos. Entonces tenemos que la base es el ancho, o sea, W, ¿listo? Que es
incremento de acá, que es el que calculamos con b menos a sobre n. Y la altura vendría a ser la función de seno del valor de x. Bueno, listo. Entonces el valor de x viene a ser, bueno, podríamos calcularlo con los valores de los vectores o podríamos hacer algo muy parecido a lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, según lo que tenemos ahí, pues entonces tenemos un valor inicial. Entonces aquí le ponemos val igual a y entonces aquí en el valor val es donde vamos a calcular ese valor de la función seno. Entonces en val calculamos la función seno y eso sería seno de val, y recuerden que la función seno de val más 1, porque estamos haciendo seno de x más 1. ¿Listo? Entonces aquí, listo, tenemos ese valor y le vamos a sumar w. Entonces, bueno, aquí todavía no hemos calculado la suma, entonces la suma es igual a la suma más el área de cada uno de los elementos. ¿Listo? Y ahora sí, entonces val es igual a val más, entonces en este caso el w, que es el ancho que toca aumentar. ¿Listo? Es el ancho de cada uno de los rectángulos. Entonces ya sumamos este y luego incrementamos el w para empezar en este valor y sumarle el ancho. Listo. Entonces después de este ciclo vamos a tener la suma, que va a ser el valor de la integral. Print el valor aproximado de la integral la suma, que es la suma de todas las áreas, que es lo que estoy calculando acá. Entonces el valor aproximado de la integral es 4.713. ¿Listo? Entonces eso es lo que más o menos calculamos con lo que tenemos ahí. Ese es el valor de las áreas de todos estos rectángulos. Si queremos ver un poco de detalle, entonces podríamos aquí entonces imprimir print. Podemos imprimir aquí el área de cada uno de los rectángulos, que depende del valor área, que depende del valor de el seno de val más 1. Bueno, eso nos tocaría imprimirlo antes de incrementar el val. ¿Listo? Entonces miramos el área y luego finalmente miramos la suma. Entonces aquí justo antes de incrementar el valor. Bueno, aquí sen no es sen sino seno. Entonces aquí está como estamos calculando el área. Entonces el área de este primer rectángulo de acá, que tiene primero un área de 0,92, porque pues esta altura 0,84 multiplicada por 0,5
que es el ancho, ¿sí? Entonces se viene a ser precisamente la mitad de ese valor, y eso es lo que se incrementa el área. Luego le sumamos el área a este rectángulo que se acerca un poco más a 2, el área, este es un poco más a 2, 1.99, lo divido en 2 y me da 0.99, le sumo ese al valor anterior y me quedan 1.91, ya estoy sumando este rectángulo. Luego le sumo este rectángulo que tiene un área parecida, entonces el primero tiene un área de 92, esta de 0.99 y esta de 0.95. Este ya es menos área, que es 0.79, esta 57, esta 32, este 12 y este suma muy poquito, suma 0.1. ¿Listo? Y al sumar todas estas áreas al final nos da un aproximado de 4.7, que pueda que sea muy impreciso, pero pues es el cálculo que se hace con esos valores. ¿Listo? Entonces ya habría que volver esto una función, la función integral, y listo. La intención que tenía este tutorial pues era poderlos orientar un poco en cómo se implementa esta integral utilizando una función a partir de las series de Taylor. ¿Listo? Para la integral con trapecios lo único que cambia es un poco la fórmula del área de cada uno de los elementos. Entonces aquí el área ya no sería la de un rectángulo, sino sería la del área de un trapecio. Y listo. Bueno, entonces muchas gracias por su atención. Ahí les queda este ejemplo para que lo revisen, para que lo prueben y le saquen todo el provecho que ustedes necesiten. Bueno, entonces aquí me despido. Hasta luego.